Bueno, jóvenes, vamos a comenzar a repasar, a hacer ejercicios de lo que es derivadas. Vamos a comenzar ya en la presentación. En la teoría, en la plataforma del Sakai, se les envió pues la parte teórica en donde se encuentran todas las reglas de derivación. Como por ejemplo, de forma rápida, vamos a ver la derivada de una función constante es pues 0. Por ejemplo, la derivada de 5 es 0. La derivada de cualquier número, cualquier constante, es 0. La derivada de x, pues eso es 1. La derivada de un múltiplo constante k, donde k es perteneciente a cualquier número real, multiplicado por una función f, eso es lo mismo que k por la derivada de esa función f de x, ¿verdad? Entonces es la regla del múltiplo constante. La derivada de la suma o de la resta, f de x más g de x, o f de x menos g de x, es la suma de las derivadas. Esto es igual a la derivada de f de x más o menos la derivada de g de x. La derivada de un producto, recordemos cuál es la derivada de un producto. Si tengo f multiplicado con g, es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. Y la derivada de un cociente f sobre g, donde aquí g no puede ser 0, ¿verdad? La función g si es 0, recordemos, el denominador nunca puede ser 0. Esa derivada es la derivada del numerador, que es f para este caso, ¿verdad? Por el denominador sin derivar menos, este menos por fórmula, ¿verdad? Que viene obviamente de deducir por medio de la definición formal de derivadas a través de límites, que ya lo vimos la sesión anterior, ¿verdad? Es menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, y abajo va el cuadrado del denominador. Y la regla de la potencia es la derivada de x a la n, bajamos el exponente n, x, y le restamos 1 al exponente. Y por último, la regla de la potencia, cuando la base es una función f, bajamos el exponente, le restamos 1 a la base y lo multiplicamos por la derivada de la base, ¿verdad? Y esas son las reglas. Y la de las funciones trigonométricas, que esas ahí también las tienen, solo les recortaré estas. La derivada de las funciones trigonométricas, lo que reparten ahí en la teoría que tenemos. Veamos, si nosotros tenemos esta función, nos están pidiendo la derivada, tenemos la derivada de una suma, ¿verdad? Tenemos la derivada de una suma, que sería la derivada de cada uno de estos términos. La derivada del primer término sería 2x, y la derivada de este término es, 1. La derivada de x es 1. Y la derivada de la constante, como lo vemos aquí, es 0. Mire, la derivada de x es 1. Y esta propiedad es esta que les mencioné aquí. Bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. 2 menos 1, 0, 2 menos 1, 1. Y el exponente 1 nunca se escribe.
Ejemplo número 2. Tenemos la función y igual a 5x a la 1 medio más 6x a la 3 quintos más 2. Obtenga pues y', la derivada de. Veamos. Aquí también tenemos las reglas de, primero la regla de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y aquí pues tenemos pues la misma regla. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y vamos a utilizar la propiedad de las potencias, que baja el exponente. Este 5 ahí queda. Esta es la del múltiplo constante. Mire, el 5 no se toca, solo se deriva la función 5 por, bajamos el exponente 1 medio, x 1 medio menos, le restamos 1 al exponente, más, lo mismo aquí, bajamos el exponente 3 quintos y lo multiplicamos por la variable x y le restamos 1 al exponente. Y la derivada de la constante es 0. Claro, el término 0 nunca se escribe, pero no se acostumbra a escribir el término 0 por cuestión de que el 0 no tiene algún valor, entonces es el elemento neutro para la suma, que al sumarle a 0 a cualquier cosa resultaría siempre quedando lo mismo. Entonces el término 0 nunca se escribe. Entonces aquí tenemos que la derivada es 5 por 1, 5. El denominador de este es 1. 1 por 2, 2. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1? Pues menos 1 medio. Más 6 por 3, 18. Sobre el denominador de este es un 1. 1 por 5, 5. ¿Cuánto nos queda 3 quintos menos 1? Veamos. 3 quintos menos 1. El denominador del 1 es 1. El mínimo con múltiplo es 5. 5 entre 5, 1. Por 3, 3. Menos 5 entre 1, 5. Por 1, 5. Y eso es menos 5. Menos 3 menos 5. 3 menos 5. Eso es menos 2. Menos 2 quintos. Pues una forma más sencilla para restarle 1 es, vemos el numerito que está aquí y lo ponemos el 1 como 5 sobre 5. 5 sobre 5 es 1 y convertimos esta suma, esta resta, en una resta de fracciones homogéneas, en donde el denominador es el mismo, se copia como es el mismo y solo se restan los exponentes. 3 menos 5 menos 2. Una forma más sencilla para hacerlo, para que lo podamos hacer inclusive mentalmente, ¿verdad? Y esta es la derivada ya de esa función que nos estaban dando originalmente. Ejemplo número 3. Obtenga la derivada para la siguiente función. Sea y igual a la raíz cúbica de x menos 2, x cuadrado menos 1, sobre x menos 3, bueno, más 3 lo vamos a poner acá, obtenga la derivada de y'. Obtenga y'. Esta la podemos expresar como un exponente racional.
x menos 2, x cuadrado menos 1 sobre x más 3 elevado a la 1/3. Y ahora con esta notación ya podemos utilizar la regla de las potencias, en donde bajamos el exponente, mire, 1/3, escribimos la base exactamente igual y lo multiplicamos por la derivada de la base. Le llamaremos base a esto, ¿verdad? Esta es la base, ¿ves? Esta es la base. Entonces aquí vamos a copiar y pegar la base y nos queda x menos 2 por x cuadrado menos 1 y abajo el x más 3. Lo mismo aquí, ¿verdad? X menos 2, x cuadrado menos 1, x más 3. Ahora derivamos esto, ¿ves? Derivaremos esto. Derivaremos esto. Nos queda. Estos factores ya no los tocamos, los copiamos y los pegamos. Y nos queda x menos 2, los copiamos nuevamente, x más 3. Ah, ojo, aquí no habíamos puesto, ¿ves? ¿Qué dice la regla de las potencias? Bajamos el exponente, copiamos la base y le restamos un 1 al exponente, ¿ves? Entonces aquí me queda 1/3 menos 1. Y 1/3 menos 1 es 1/3 menos 3/3. Ah, me quedaría 1/3 menos 3/3 es el denominador 3, 1 menos 3 menos 2. Ahora vamos a derivar esto. La operación principal que está aquí es un cociente y la derivada del cociente aquí está indicada. Entonces vamos a poner la derivada del numerador, x menos 2, x cuadrado menos 1, eso derivado, ¿ves? Por el denominador sin derivar, menos por la fórmula, ahí está la fórmula, el numerador sin derivar, x menos 2, x cuadrado menos 1, por el denominador derivado, x más 3 al derivado, entre el denominador al cuadrado. Acá tenemos un producto y la derivada del producto, acá está, mira, la derivada de un producto es la derivada del numerador, la derivada de arriba, el de abajo sin derivar más el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. ¿Qué nos queda? Que la derivada es, volvemos a copiar esto sin alterarlo, el exponente acá es menos 2/3, x menos 2, x cuadrado menos 1, x más 3. Ahora vamos a derivar esto pues con la regla del producto, como lo acabamos de decir. Y la derivada de un producto es la derivada del primero. ¿Y cuánto es la derivada del primero? La derivada de x es 1, menos la derivada de 0, que es la de la constante, la derivada de 2, perdón, es la derivada de una constante, y la derivada de una constante es 0. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, mira, el primero sin derivar por el segundo derivado. Y el primero sin derivar es x menos 2 por la derivada de este, y la derivada de este es 2x, la derivada de este, multiplicado con x más 3. Este solo lo copiamos y lo pegamos porque la derivada es la de este factor que era el numerador, ¿verdad? Menos, veamos, aquí no le tocamos, x menos 2, aquí esto no le hacemos nada, x cuadrado menos 1, y lo multiplicamos por la derivada, con la derivada de este, y la derivada de este es 1. Los factores 1 no se escriben, yo se los he escrito acá, porque pues para que quede indicado, ¿verdad? Que si se derivó, pero los factores 1 no se escriben. Y el denominador al cuadrado. Y ahí ya tenemos
la derivada de esta función que me estaban pidiendo. Aquí solo faltaría simplificar lo que se pueda simplificar. Veamos que podríamos simplificar. Y' es igual. Lo podemos poner como una raíz. Podemos, para que el exponente nos quede positivo, podemos colocar el recíproco de esto. Es decir, podemos poner el 1/3. Coloquemos aquí el recíproco, x más 3, x menos 2 y x cuadrado menos 1. Entonces esto se convierte en positivo y ya nos queda en positivo. Ojo, solo va a variar el signo a la 2/3, que sería lo mismo que 2 y aquí raíz cúbica. Y esto, para simplificarlo, acá lo voy a bajar un poquito porque no se ve. Voy a mover un poco ahí. Vaya. X cuadrado, esto por una queda esto mismo, x cuadrado menos 1 más, acá lo vamos a dejar, bueno, vamos a multiplicarlo. Por este sería 2x cuadrado, luego por este sería 4x menos 4x por x más 3 menos, podemos multiplicar con que sería x cubo menos x menos 2x cuadrado y con menos por menos da más 2 y el denominador x más 3 al cuadrado. Bueno, simplifiquemos hasta donde podamos simplificar. Y' es igual a 1/3 la raíz cúbica de x más 3. Copiamos y pegamos esto, ¿verdad? Acá ya no lo vamos a simplificar el denominador, ahí lo vamos a dejar así. Y acá nos quedaría x cuadrado menos 1 más por sería 2x cubo, con sería más 6x cuadrado, con sería menos 4x cuadrado y con sería menos 12x más, menos, menos x cubo, con es más x, con es más 2x cuadrado y con es menos 2 x más 3 al cuadrado. Ya lo último, x más 3, x menos 2, x cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado con esto. Acá podríamos simplificar, mire, podríamos simplificar el x cubo con x cubo y nos quedaría 2 menos 1 x cubo
Ahora podemos simplificar el x cuadrado con el x cuadrado que está acá, y con este x cuadrado también, y con este x cuadrado. Veamos, ya no hay otro x cuadrado. Entonces, 1 x cuadrado, 1 más 6, 7. 7 menos 4, 3. 3 más 2, 5x cuadrado. Más 5x cuadrado. Y por, bueno, nos falta el 12x. Solo está el 2, un 2, no, está este y está este. 12 menos 12 más 1 es menos 11 x. Menos 12 más 1 menos 11 x. Y por último este y este, que es menos 3 entre x más 3 al cuadrado. Y esta es la derivada. Ejemplo número 4. Obtener la derivada de el seno de 5x cuadrado más x a la 1/2. Bueno, ahí nosotros ya hemos visto la derivada de las funciones trigonométricas y sabemos que la derivada del seno es el coseno. Veamos, la derivada de el seno de u, donde u es una función que depende de x, ¿verdad? Y como estamos derivando respecto a x, esto pues depende de x, es coseno de u por la derivada de u, la derivada del argumento. Entonces, nos queda coseno, la derivada del seno, coseno del mismo argumento, 5x cuadrado más x a la 1/2 por la derivada del argumento. Mire, 5x cuadrado más x a la 1/2. Y esta derivada la podemos hacer porque es la derivada de la suma, ¿verdad? Y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces vamos a derivar esto. Voy a poner acá igual la derivada de 5x cuadrado es 10x más la derivada de esto es 1/2, bajamos el exponente x y le restamos 1 al exponente, 1/2 menos 1. ¿Cuánto dijimos que era 1/2 menos 1? Menos 1/2 multiplicado por el coseno de 5x cuadrado más x a la 1/2. Bueno, lo voy a escribir ya 10x, simplificando lo último. Acá me faltan estos paréntesis porque si no, no dice lo mismo que acá. Vaya, 10x más 1/2 de x a la menos 1/2, 1/2 menos 1 menos 1/2 por el coseno de el mismo argumento que está aquí, que lo hemos ido solo copiando y pegando, x a la 1/2. Y esta es la derivada de esta función. Hemos terminado esta derivada. Vamos a continuar con el ejercicio número 5. Acá les he puesto las fórmulas para derivar las funciones trigonométricas, la derivada del seno, coseno, por la derivada del argumento, con el coseno del mismo argumento, ¿verdad? Todos los argumentos de las funciones trigonométricas que vayamos obteniendo de las derivadas es el mismo argumento que tenía originalmente la función. Pero si se fijan, todas se multiplican por la derivada del argumento. Todas, ve, aquí está u', y en donde u es una función que pues depende de la variable que está aquí, de x. Entonces vamos a derivar esta función trigonométrica. La derivada de la secante, la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, la derivada de esta función trigonométrica sería, voy a poner aquí por u', voy a poner aquí la derivada del argumento de x cuadrado más 1
Y la derivada de la secante dice secante por tangente. Secante del mismo argumento por tangente del mismo argumento. ¿Cuál mismo argumento? X cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Ahora solo nos resta derivar esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? La derivada de una suma. Y la derivada de una suma, la suma de las derivadas. ¿Qué nos queda? La derivada de x cuadrado, 2x. Más la derivada de 1, 0. Pero como el término 0 no se pone, secante x cuadrado más 1 por la tangente de x cuadrado más 1. Y esa es la derivada, pues, de esa función trigonométrica. Ejercicio número 6. Obtenga la pendiente de esta función en ese valor de x, en x igual a pi cuartos. Por definición, nosotros sabemos que la derivada nos da la pendiente de una función. Ve, mire, supongo que acá tengo una función que se llama f de x. Entonces, la derivada evaluada en un punto, en un valor de x, por ejemplo acá x sub 0, nos va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva, a la función f de x en este punto. Suponga que es pendiente. Supóngase usted va aquí caminando, mire, y va caminando en el sentido hacia la derecha, es decir, va caminando hacia allá. Aquí usted tiene que subir una pendiente, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que vamos a subirla, la pendiente sería positiva. Y le costaría mucho más trabajo avanzar aquí que avanzar cuando ya va aquí, ¿verdad? Ahí se va de un solo de bajadita, ¿ve? Mire. Entonces, por ejemplo, la pendiente en este punto, en x1, llamémosle, la pendiente en x1 sería una recta tangente, ¿ve? A que es horizontal, ¿ve? En este punto exactamente, ¿ve? Acá no lo puse exactamente en la parte justo en donde 0, pero ahí también tiene una tangente que sería horizontal, ¿ve? Entonces aquí la pendiente es horizontal. Y aquí la pendiente es negativa, ¿ves? La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, en este punto, llamémosle x sub 2, es negativa. Entonces, por definición, la derivada de una función evaluada en algún número me da la pendiente de la recta tangente, pues en ese punto, ¿verdad? Entonces aquí me están pidiendo obtenga la pendiente de la función, de esta función, de que esto al graficarlo sería una curva. Los invito a que conozcan el gráfico de esa curva. Lo pueden graficar en cualquier software como Desmos, GeoGebra. Métanse a la página Desmos o a la página de GeoGebra 2D, ¿verdad? No lo grafiqué en 3D, solo 2D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La derivada, acabamos de decir que la derivada de una función evaluada en un punto me da la pendiente, la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, la derivada de esta función, hay que encontrar la derivada y evaluarlo. Entonces, la derivada de prima, f prima, acá tenemos un producto, mire. Y la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. El primero es seno de x y el otro es coseno de x. Seno de x, coseno de x. Pero nosotros sabemos perfectamente que la derivada del seno es coseno de x. Y aquí coseno de x, coseno de x con coseno de x, coseno cuadrado de x, más seno de x
la derivada del coseno es menos seno de x, ¿verdad? Aquí está, la derivada del coseno es menos seno de x. Y esto me quedaría seno por seno, seno cuadrado. Podemos hacer el producto, podemos, como me están pidiendo, evaluar en este punto, podemos evaluarlo aquí, después multiplicarlos, pero lo voy a poner de un solo el producto. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Aquí me quedaría menos, porque este menos con este más da menos seno cuadrado de x. Ahora la pendiente va a ser, al evaluar la derivada en pi cuartos, esa es la pendiente de la recta tangente en pi cuartos. Entonces me quedaría coseno cuadrado de pi cuartos menos seno cuadrado de pi cuartos. Ojo, al meterlo en la calculadora, lo que nosotros vamos a meter es coseno de pi cuartos y tenemos que tener la calculadora en radianes. Tenga presente eso, ¿verdad? Que tiene que tener la calculadora en radianes. Entonces lo que va a meter a la calculadora va a ser esto, ¿ve? De esta forma, ¿ve? No vaya a meter esto, mire, ¿ve? Aquí le voy a poner no vaya a hacer esto, miren, en su calculadora no vaya a hacer seno de pi cuartos y le pone el cuadrado, porque la calculadora aquí va a asumir de que el cuadrado es del argumento y no de la función trigonométrica. Entonces ponga paréntesis, acá tengo la calculadora, veamos, paréntesis, coseno, hay que ver si la calculadora está en radianes. La R acá está, ¿ves? No sé si se logra ver, pero está en radianes. Entonces vamos a poner coseno de pi cuartos ve, aquí pongo los paréntesis al cuadrado, ve, menos paréntesis seno de pi cuartos al cuadrado, ¿ves? Y eso me va a dar 0. Esto lo pudimos haber hecho sin la calculadora. Vamos a recordar un poco de forma rápida lo que es la función las funciones trigonométricas para un ángulo de pi cuartos. Y eso viene a partir de un triángulo isósceles, en donde esto es 1, esto es 1 y esto es por Pitágoras la raíz de 2, ¿verdad? Porque esto es el cuadrado de este, la hipotenusa es el cuadrado de este más el cuadrado de este. Todo eso dentro de una raíz, y el cuadrado de 1 es 1 más el cuadrado de 1 es 1, 1 más 1 es raíz de 2. Entonces veamos las funciones trigonométricas. Seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos. Seno es opuesto entre hipotenusa. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Coseno de pi cuartos. El coseno de pi cuartos es el adyacente entre la hipotenusa. 1 sobre raíz de 2. Y mire, el coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Y el seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Al elevarlos al cuadrado nos quedaría 1 sobre 2 y aquí 1 sobre 2. Al restar esto me da 0. Bueno, estudiantes, espero que les haya quedado claro este repaso de la derivada de las reglas para derivar funciones.